Bueno, iniciamos la entrevista. Tenemos a Carmen Rivadeneira, asambleísta por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización Territorial. Bien largo, ¿no? Bien largo, y ojalá que los GATS entiendan que son una base fundamental y un pilar trascendental para el desarrollo. Pero bueno, antes de iniciar la entrevista, por cierto, mañana vamos a iniciar y vamos a retomar el tema cultural, por si acaso, ¿ok? Iniciamos. Carmen Rivadeneira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. En el año de 1992 se creó la empresa estatal, o lo que hoy llamaríamos pública, de San Mateo, quien se iba a encargar del suministro de agua potable para los cantones de Esmeraldas, Río Verde y Atacames. A partir de ahí, aparentemente o supuestamente, la población de esos tres cantones han pasado por un verdadero viacrucis. Un verdadero viacrucis porque todavía estamos en el año 2017 y recién se resolvió la crisis de suministro de agua potable, pero no en términos ni de calidad, a lo mejor no en términos de la cobertura, en términos de profundidad. Y eso llama la atención. El gobierno anterior invirtió 130 millones de dólares para una nueva planta o para la repotabilización de la nueva planta. El gobierno del doctor Rodrigo Borja también invirtió y resulta que los problemas se prolongaron. ¿A qué se debe eso? Buenos días, don Carlos, y gracias por este espacio. Bueno, también debo hacer un paréntesis antes de empezar. Qué bueno que se retome el tema de cultura. Cultural. Sí. Es importantísimo. Yo soy gestora cultural. Un descanso, nada más. Así. Ya. Bueno, primero, sí, Esmeraldas viene sufriendo de la falta de dotación de agua potable desde hace muchos años. Las manifestaciones, los paros provinciales fueron innumerables y multitudinarios en el gobierno, para recordar desde el gobierno de Febres Cordero y al gobierno del doctor Rodrigo Borja, que culminó con una comisión enorme en el entonces Congreso Nacional. El doctor Rodrigo Borja entonces acoge el pedido de Esmeraldas, que no era solamente la creación de una nueva planta, porque tenía una plantita municipal que ya no abastecía y que tomaba el agua de pozos que se hacían en las cercanías de la cuenca del río Esmeraldas. Entonces, se le pedía ya en ese tiempo a todos los gobiernos el cambio de las tuberías de asbesto, ¿no? Pero se vino al Congreso y el doctor asignó los fondos para construir esa nueva planta que ya no tomaría el agua de los pozos, sino que la captaría directamente desde el río. A ver, el gobierno de Rodrigo Borja estuvo entre 1988 y 1992. Sí. Es decir, ¿y cuándo se dejó de utilizar las tuberías de abesto cemento? Que, por cierto, sabemos cuáles son las consecuencias del abesto cemento por estudios científicos en términos de ser generadores de cáncer. Sí. ¿Cuándo se dejó de utilizar? De utilizar en el 2013 con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo para que una intención de un presidente de la República, como el doctor Borja, después Sixto Durán Ballén, y después otros gobiernos, recién en el 2013 se pueda resolver el problema? Porque eso tampoco es que es competencia de un gobierno central, eso es competencia municipal. ¿Dónde está el pueblo esmeraldeño para que reclame este tipo de problemas y que plantee los correctivos? Mire, para municipios pequeños, porque el municipio del GAT de Esmeraldas, bueno, ahora ha desarrollado un poco más, pero no en esos tiempos. Plantearse la construcción de una nueva planta requería también de grandes recursos. Cuando ya se cree, el doctor Rodrigo Borja asigna los recursos, contrata e inicia los trabajos, pero quien termina la planta es el ingeniero Sixto Durán, el arquitecto Sixto Durán Ballén, y la crea ya regional adscrita a la presidencia de la República en 1994. Pero hay otra cosa, que esa planta se la concibió en dos fases, es decir, el doctor Rodrigo Borja da los recursos para construir la primera fase y la segunda fase debía construirse en el 2003. Pero sin embargo, pese a las grandes movilizaciones, porque Esmeraldas vivió movilizada por este y otros temas, no se dieron los recursos para construir esa segunda fase.
que debió haberse realizado en el 2003. Ya la empresa, la EAPA, no era municipal como hasta ahora, no es municipal. De la presidencia de la República pasó ya en el 2007 con el gobierno de la Revolución Ciudadana, primero al Midubi y luego, como hasta ahora, a Senagua. Es recién a partir del 2011 cuando se da una crisis mucho más fuerte quizá que la que ahora tenemos. Entonces allí es cuando se plantea la necesidad, para salir de esa emergencia, de comprar 3 bombas nuevas, porque no se había comprado ni siquiera las bombas nuevas, no se había repuesto desde su creación, y para hacer unas 2 piscinas de presedimentación para tener un poco más de agua cruda acumulada. Ahora, pero vamos por partes. Sí. Usted me dice que primero fue adscrita a la presidencia de la República, luego pasa al Midubi y luego pasa a Senagua. Eso no es resolver un problema. Eso es no confiar en la capacidad de ejecución de quienes deben ejecutar dentro de la misma provincia, dentro de las mismas ciudades. Con el COTAD señala, y la Constitución, sabemos, la responsabilidad, la competencia de los GATS sobre precisamente la dotación del servicio de agua potable y de alcantarillado. En esos tiempos había un alcalde que, cuando se le indicó que tomara esa competencia, él señaló, como sabía que la empresa estaba en una situación tan difícil, que bueno, ese muerto no lo cargo yo. Pero es que no es cuestión de decir ese muerto no lo cargo yo, que por cierto es una canción chévere. Así es. Pero vamos a lo siguiente. Pero el pueblo, la población, debe exigir el cumplimiento de esas cosas. Porque yo he ido a Esmeraldas varias ocasiones y realmente me sorprende que, teniendo todo para ser una provincia tremendamente desarrollada, no es una provincia desarrollada. Hay unos márgenes de pobreza, unos espacios y márgenes de pobreza impresionantes. Una ciudad ciudades que no son nada planificadas, ciudades que no son generadoras de oportunidades para su propia población. Cuando uno va a la universidad en Esmeraldas, a la universidad pública me refiero, se da cuenta de eso. Cuando ve la infraestructura, cuando ve una intervención que durante larga data no ha podido cambiar la realidad de la universidad. Últimamente no he ido, pero me comprometo a ir, porque sí me impresiona. ¿Hace cuánto tiempo no ha ido a Esmeraldas? Fui el año pasado. Me llama la atención la falta de capacidad de reacción y la falta de empoderamiento de la propia ciudadanía. No, la ciudad sí pero no ha generado los cambios. Pero sí se están dando cambios. Sí se están dando cambios, vamos viendo en el urbanismo, y tantos cambios que, por ejemplo, en la década anterior, que inició con un 50% de la población afroesmeraldeña, afroecuatoriana, en extrema pobreza, se redujo al 30%. Se redujo al 30%. En cuanto al tema específico que nos ocupa ahora, que es el tema del agua, en efecto, mire, en el 2011, cuando ya quienes gerenciaban, habían estado gerenciando la empresa, indicaron que se requería de urgencia estos temas que dije, el gobierno asignó los 8 millones para comprar las bombas y hacer las lagunas. Pero cuando empezó a darse un poco más de agua, entonces la que se convirtió en laguna fue la ciudad, porque esas tuberías de asbesto realmente, aparte de cancerígenas y todo, estaban totalmente rotas, y entonces ahí se asignan recursos para cambiar, y se inician los estudios para repotenciar la planta, que eso es la solución para el problema que ahora se está trabajando. Entonces, luego de que se cambian las tuberías, se cambian también las redes de conducción mayor hacia el sur, que no había. Y es cierto, una población que creció desmesurada y desordenadamente. Entonces, eso ha creado problemas para entregar también los servicios necesarios. Ahora, ¿allá hay una hoja de ruta para resolver la crisis de forma integral? Sí, cómo no. Y todo también gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, que entregó los recursos para cambiar las redes, y luego, mientras tanto, los estudios. Y en el 2014, con la asunción del nuevo alcalde, se iniciaron las gestiones para conseguir los recursos que el presidente Rafael Correa los consiguió del BID. 130 millones de dólares. En diciembre del 2014 hizo la entrega simbólica, porque alguna gente dice, ya les entregaron los 130 millones. Claro, a Esmeraldas, pero los 130 millones depositados en el BED.
Entonces, desde inicios del 2015 se empezó a cumplir todos los requerimientos que el BID puso para poder cumplir con esta obra, como entre esos por lo menos 6 meses de una licitación internacional. Ahora, la calidad del agua, porque una cosa es suministro y otra cosa es calidad. O sea, se resolvió la crisis en términos de suministro. ¿Qué pasa con la calidad del agua? Bueno, se trabaja en la calidad, yo creo que todavía falta tratamiento, falta mejorar. Eso va a resolverse definitivamente con la ampliación que ya está cumpliendo sus plazos, porque inició sus trabajos en abril del 2016 y el contrato dice que la obra integral se debe entregar en abril del 2018. O sea, el cronograma es hasta el 2018. Hasta el 2018. Ahora, ¿cómo ha acogido la población esta hoja de ruta crítica para poder resolver el problema de forma integral? ¿Está tranquila? ¿Está satisfecha? Bueno, con los racionamientos que no son de ahora, sino usted sabe de toda la vida. Se resolvió el tema crítico de la falta total de agua potable. Ya se está dando, como siempre, se ha restituido y eso le da un poco más de tranquilidad a la ciudadanía. Pero no podemos estar contentos ni felices, pero sí con la explicación, con el conocimiento, porque cuando entra mucho, por ejemplo, la politiquería en estos temas que son técnicos además, se crean algunas situaciones especiales de descontento. Entonces, explicando que los 130 millones están en el BEDE, que se está cumpliendo la hoja de ruta tal como se está señalado. En este momento yo creo que ya ha avanzado porque yo tengo los datos de hace unas 2 semanas, estaba en el 63% de avance y el 50% del egreso. Ahora, no hay que vivir con una tortícolis mirando hacia el pasado, pero a veces es necesario revisar el pasado para ver por qué las cosas no se dieron. ¿No han planteado una auditoría para atrás? Porque si es que esta intención política de corregir el error, corregir el problema, viene desde el gobierno del doctor Borja, y recién en el año 2013 comenzó a solucionarse el problema con altos y bajos y ahora ya hay una hoja de ruta crítica, sí llama la atención. Llama la atención. Claro. O sea, hay una auditoría en eso. Y le pregunto esto porque yo soy muy amante de la playa y en Montañita, por ejemplo, 3 veces trabajaron en lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado. No sé ahora cómo esté, pero hasta hace 5 años todavía seguían teniendo los mismos problemas. Y nadie responde por la eficiente utilización de los recursos públicos. Bueno, miren, en Esmeraldas, con mucha tristeza, debo decirlo, nosotros mismos, me refiero a dentro de Movimiento Alianza País, señalamos algunos comportamientos que nos parecían que no eran adecuados y se hicieron investigaciones y lamentablemente, digo yo lamentablemente porque siempre como ser humano nos duele que no sigamos el camino que debemos seguir. Entonces hubo sanciones y sancionados, eso es público, eso fue público. Pero lo que sí debo señalar es que aquello que se destinó para realizar en general la obra mayor se la ha realizado, es decir, entiendo que se compraron las bombas, se hicieron las piscinas, luego están felizmente se han cambiado las redes de distribución. Si no se cambiaban las redes de distribución no iba a servir de nada que se potenciara, que se diera más agua. Doña Carmen Rivadeneira, entonces está bien todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Me comprometo a regresar a Esmeraldas. Es más, voy a decir algo que no he consultado, pero ojalá que algún día podamos hacer un programa, aunque sea una vez al mes, y recorriendo las distintas provincias del Ecuador, para estar más cercano a esa realidad del Ecuador, a esa realidad del Ecuador profundo. Yo siempre he dicho que el Ecuador no solo es Guayaquil, Quito, Cuenca y Manabí. Usted me preguntó cuándo fue la última vez que estuve en Esmeraldas, le voy a contestar. El 16 de abril. El 16 de abril. Un día terrible y de larga recordación para el Ecuador por el terremoto. Ese día yo estaba dictando un taller sobre el turismo como herramienta
estratégica para el desarrollo local. Y debo decirle, don Carlos, que precisamente con aquel empuje que ha recibido la ciudad, con la remodelación, con la reconstrucción de su playa y con ese hermoso malecón, en los últimos cinco feriados después del malecón, Esmeralda ciudad, capital, que no recibía antes un solo turista, ha recibido 270.000 turistas. Es decir, y estamos trabajando hacia allá. Recibimos un buen impulso y queremos ahora aunar todos los esfuerzos para seguir construyendo. Cuiden eso. Un abrazo para nuestros hermanos esmeraldeños y nuestra solidaridad, por cierto, y nuestro compromiso por siempre velar por sus intereses. Hacemos una pausa y regresamos con Carlos Castillo, rector de Yashay Tech, para hablar sobre las acciones inmediatas. ¿Qué es esto de articular la producción de conocimiento con el desarrollo? Debería ser el espíritu de toda universidad. Venimos de inmediato.